esto y ya me voy. Seis felices. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, en primer lugar, como vamos a tener unos cuantos días de encuentro para exponer toda esta materia referente a la liturgia, a qué es la liturgia, cómo la liturgia nos ayuda en la vida de cada día, cómo tiene un valor importante y el carácter de una acción de primer orden en la vida religiosa, tenéis que tener en cuenta que la liturgia, pues no, para nosotros por lo menos en estos encuentros de estos días, lo importante no va a ser estudiarla desde el punto de vista de la ciencia de la liturgia, aunque sí podemos tener elementos y ayudas en todos estos medios que encontráis abajo en la biblioteca, en la sala de lectura, para buscar cualquier cosa que es la liturgia, que es cómo se celebra la Eucaristía, qué son los libros litúrgicos, qué es el año litúrgico. De todo eso tenéis aquí siempre información buena y bien expuesta, que se puede leer con facilidad y se puede encontrar allí. ¿Por qué digo esto? Pues porque la liturgia no es solamente un recorrer los documentos que la Iglesia produce y que la Iglesia ha preparado a lo largo del tiempo, por ejemplo, para llegar al uso del misal que actualmente tenemos. Todos y todas habéis utilizado un misal de los fieles. ¿Sabéis a qué me refiero cuando digo eso? Tanto el misal dominical, que tiene toda la liturgia de los domingos, en los 3 ciclos A, B y C, en los que está estructurado la celebración de cada domingo, a comenzar desde el 1 de Adviento que celebraremos a comienzos del mes de diciembre de este año, con el ciclo A hasta la fiesta de Cristo Rey, que también precisamente en este mes de noviembre, el día 24, celebraremos. Bien, eso por una parte. Y después también tenéis o habéis manejado el misal de cada día. El misal que se utiliza en los 2 años par e impar, con todas las lecturas de la liturgia que se utilizan tanto en la celebración de la Eucaristía diaria como en las memorias o fiestas de los santos, de la Virgen María y de Jesucristo, las fiestas del Señor. Recordad esto porque hay fiestas que están incluidas en esta segunda parte del misal, pero hay otras que están y entran dentro de la celebración de los ciclos litúrgicos de cada año. Por ejemplo, sabéis que desde la Pascua hasta Pentecostés hay toda una serie de celebraciones que están bien ordenadas desde el punto de vista de lo que es la cincuentena pascual, los 50 días en los cuales se celebra la resurrección del Señor, que termina con Pentecostés y que después de Pentecostés hay fiestas del Señor como la Trinidad o el Corpus Christi, que pertenecen a este ciclo dominical de los 3 años que decíamos antes. Bien, para comprender muchas de las cosas de la liturgia, pues hay mucha documentación de la Iglesia que pone en nuestras manos precisamente para poder tener siempre una exposición y una comprensión de todo lo que celebramos y de los elementos que en esa celebración entran y están presentes. Partiendo de dónde para comprender la liturgia, de la Constitución titulada o llamada Sacrosanctum Concilium en latín, es decir, la primera Constitución que el Vaticano II promulgó y preparó, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia,
en la cual, por ejemplo, se dice esto, para hablar de lo que es la liturgia. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en distintas ocasiones y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres, curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por eso en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Son palabras un poco concentradas, un poco densas, pero ya nos permite conocer en el número 5 de esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia, sitúa en Cristo el objeto principal de la liturgia que nosotros vamos a tratar de comprender. Y continúa diciendo aún más cosas en estos primeros números. Por ejemplo, para realizar esa obra tan grande de la reconciliación, salvación, santificación de todos nosotros, que Dios lleva a cabo por medio de la Iglesia, que nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo lo que se refiere a él en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo sobre la muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inexpresable en Cristo Jesús para alabar su gloria, por la fuerza del Espíritu Santo. Ha entrado aquí ya en un segundo elemento y en un segundo momento en el cual el Espíritu Santo es el que nos hace comprender y participar de lleno en esta liturgia, especialmente lo que significa la Eucaristía. Y dice todavía, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. No demos más vueltas a esto por ahora, porque tenéis ahí una serie de notas que están en esos papeles también. Ved si hay alguna palabra que sea más complicada para poderla explicar. Esta definición y esta explicación que hace aquí de la liturgia no me la he inventado yo, es lo que se expone cuando se estudia la liturgia en los años y en los ciclos en los cuales uno se prepara para estudiarla. Lo primero, la palabra liturgia está compuesta de dos vocablos griegos, uno que hace referencia a pueblo, laos, tenéis ahí escrito y en el papel, y otro a ergon, la acción. Este sentido genérico puede referirse a una acción que sea civil o militar o religiosa, en el uso genérico con el cual se habla. Si habéis visto alguna vez, por ejemplo, la inauguración de unos Juegos Olímpicos o de unos Juegos Deportivos, o de un campeonato de fútbol o de un mundial, de ese tipo de cosas, veis que hay una serie de actos, de obras, de acciones ordenadas que dan lugar a la iniciación de todos esos acontecimientos. Eso es también una liturgia. Es decir, es una acción ordenada en este sentido, de un pueblo y para un pueblo. Este uso genérico es lo que pasó a adoptarse en un sentido estrictamente religioso y teológico cuando en la versión del Antiguo Testamento que hacen los de lengua griega en la mitad del siglo II antes de Cristo, utilizan el término liturgia para hablar de lo que es en el Antiguo Testamento el servicio a Dios, el culto de los levitas y también el culto que se hace en el templo de Jerusalén. Fijaos que 3 dimensiones tiene ya en
la Sagrada Escritura Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, es decir, más cerca de nosotros, la palabra liturgia expresa estas realidades que tenéis ahí concentradas en la página que tenéis delante. Primero, un ministerio. Un ministerio quiere decir un servicio. Una acción organizada, ordenada, que es un servicio. Y esto se da en el templo. Se refiere también, según la carta a los Hebreos, a la acción sacerdotal de Jesús. ¿Por qué se refiere a la acción sacerdotal de Jesús? Habladme un poco vosotros. ¿Qué sucede con la acción sacerdotal de Jesús? ¿Qué se proclama cuando se dice que Jesús es sacerdote? En la carta a los Hebreos se habla de que había muchos sacrificios en el Antiguo Testamento, que todos esos sacrificios han dejado de tener vigencia y que teniendo el sacrificio único de Cristo, porque Él mismo se ha entregado así como ofrenda agradable a Dios en el ara de la cruz, ha superado ya, eliminado todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento. A eso se refiere. Jesucristo es sacerdote, sacerdote de la nueva alianza. Y por eso es en su nombre en el que el sacrificio, el culto litúrgico de la nueva alianza se realiza para dar a conocer y para dar a entender lo que son los actos. Además, liturgia también lo emplea San Pablo para hablar de la ofrenda de su vida en sacrificio, la carta a los Filipenses, por ejemplo. Liturgia se refiere también al culto de oración de la Iglesia Apostólica, en el libro de los Hechos. Las obras de caridad de Pablo y de la comunidad cristiana son también una liturgia, es decir, una acción ordenada y con un sentido. Todos estos significados son interesantes para nosotros porque hay detrás todo un pensamiento en el cual está presente la vida y la obra de él mismo Jesucristo. Y esto es interesante porque la liturgia de la Iglesia tiene como referente a él. Es verdad que el culto se rinde a Dios Padre, pero por medio de quien nos rendimos, por medio de Jesucristo y con la presencia y la influencia del Espíritu Santo. Por eso, recordarlo, porque en todas las oraciones que se hacen en la Iglesia, yo no quiero... Eso es. Siempre se termina diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia siempre tiene esta doxología, esta alabanza a Dios. Y si no lo hace en el nombre de Jesucristo directamente, y lo dice referido a Dios Padre, a ti que eres Dios, en la unidad del Espíritu Santo, con tu Hijo Jesucristo por los siglos de los siglos. Es decir, puede haber una variación mínima. Siempre está esta confesión de fe y alabanza trinitaria, que es lo que la liturgia pone en movimiento en la vida de la Iglesia, en las celebraciones de la Iglesia, en todos los sacramentos que se celebran. Siempre. Esto importante para comprender en esta descripción que hay un pensamiento, hay una teología detrás, y cuando decimos la palabra teología estamos hablando de un modo de hablar de Dios, que supone la fe. Porque el que cree es el que celebra también, el que presenta el culto a Dios. Esta forma de entender lo que es la liturgia adquirirá toda la dimensión auténtica que tiene
precisamente a partir de la Pascua, del misterio pascual, que es precisamente el que resume en sí la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la asunción gloriosa a la derecha de Dios, y este es el verdadero culto que nosotros podemos ofrecer en las celebraciones de la Iglesia, que va siempre acompañando a la vida de caridad, a las obras de caridad de todos los discípulos de Cristo. Por eso, aunque tenga ahí esa definición, veis en las últimas 4 líneas de este papel, de ese parágrafo que tenéis ahí, liturgia significa la ciencia, la teología, la celebración misma del culto cristiano. Pero bajo este nombre se indican también los diversos modos de celebración o las diversas familias o ritos que existen en la Iglesia de Oriente y de Occidente. Con lo cual, la liturgia ya tiene un significado más concreto, es decir, son las formas y ritos de celebración que se emplean. ¿Quién dio un intento de una definición más orgánica de todo esto? Pues el Papa Pío XII, que en una carta publicada en 1947 define la liturgia de esta manera. La Santa Liturgia es el culto público que nuestro Redentor rinde al Padre como cabeza de la Iglesia, y es el culto que la sociedad de los fieles rinde a su cabeza y por medio de él al Eterno Padre. ¿Os resultan difíciles estas palabras? Las que tenéis ahí, leerlas un poquito en el papel. ¿Os resultan difíciles? No, sí. Cristo es sacerdote y víctima, ¿no? Sí, ese es el punto de partida de la carta a los hebreos que decíamos antes. Me refiero a esto que viene aquí, a estas palabras del Papa. La Santa Liturgia es el culto público. ¿Entendéis lo que quiere decir culto público? De la Iglesia, como asamblea, como pueblo de Dios. Es decir, no el que yo hago si me voy a una capilla o me voy a un eremitorio. El culto de todo el pueblo de Dios, de la Iglesia como tal. Y por eso después habla de la sociedad de los fieles. Y fijaos, ¿a quién se rinde este culto? Al Padre. Cristo lo ofrece, lo rinde al Padre como cabeza de la Iglesia, y los fieles lo rinden a su cabeza, que es Cristo, y por medio de él al Eterno Padre. Este culto integral del cuerpo místico de Jesucristo, cuerpo místico aquí es decir la Iglesia, los fieles, los que formamos la Iglesia, independientemente de después si hay un ministro que preside o si es un fiel que participa, esto es igual para todos. Culto integral del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Y lo que decíamos antes, Sacrosantum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia número 7. Y en los números precedentes de que hemos leído algunos, una forma un poco más precisa de hablar. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Sacerdocio de Jesucristo. Los fieles somos sacerdotes también, en general. ¿Sois sacerdotes vosotros y vosotras? Sí. Sí, el bautismo os hace sacerdotes. Y si no lo digo yo, no me lo invento yo. La carta primera de San Pedro lo dice expresamente: sois un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Cuando se unge se dice también. El crisma de la unción constituye a cada uno en el bautismo profeta, sacerdote y rey. Bueno, entonces el culto es también obra nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos en el culto, en las celebraciones que hacemos, en la Eucaristía, o en la celebración dominical, o en la celebración de la penitencia, o en el bautismo, si participáis en alguno de ellos, vosotros, las personas, estamos no como están los bancos de la Iglesia, que los pueden mover de un sitio a otro y no dicen nada.
Estamos con personas que participan. Y al participar quiere decir que estamos dando ese culto que, unidos al sacerdocio de Jesucristo, con los signos sensibles que significan cada uno a su manera y realizan la santificación del hombre. Signos sensibles. ¿Hay un signo sensible que caracterice a la Eucaristía? Responderle. ¿Qué se utiliza en la Eucaristía? ¿Qué se utiliza en la Eucaristía? Agua solo, pan y vino. ¿O habéis hecho Eucaristía con Coca-Cola? Pan y vino. El pan y vino son signos, acompañados de unas fórmulas, de unas palabras, que son lo que se dice la materia y la forma del sacramento. Bueno, esto es importante para nosotros porque esos signos sensibles ayudan a realizar la santificación del hombre, de la persona, del ser humano que participa. Así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público e íntegro. Todo el culto, todo lo que es la dimensión del culto. Y esto es importante porque ahí tocamos el suelo firme de la Sagrada Escritura, es decir, las palabras con las que Dios ha querido darnos a conocer y revelarse Él mismo y los misterios que son parte de nuestra salvación. Y por eso dice, el concepto bíblico y central es el ejercicio sacerdotal de Cristo en su vida y en su presencia actual a la derecha del Padre. Por lo tanto, la liturgia es esta presencia de Cristo realizada, ordenada, puesta delante de nosotros en la reunión de la asamblea. Bueno, esto sé que es a lo mejor un poco complicado, así de primera, pero me interesa que entréis en estos conceptos para que veáis que la celebración de la liturgia no es solamente gestos y movimientos o ritos o funciones que se desempeñan, sino que tiene también un suelo firme, una base firme en la que se apoya, que es esta referencia a Cristo como el sacerdote unidos al cual nosotros celebramos la liturgia. Esta mediación sacerdotal de Cristo, como tenéis de nuevo ahí reflejado, está siempre presente en la Iglesia y de forma especial en las acciones litúrgicas, como hemos dicho, principalmente en lo que son los sacramentos, cuya liturgia espero que al menos la liturgia de la Eucaristía espero que la podamos ver un poco detenidamente y quizá de algún otro sacramento. ¿Por qué? Pues porque nos interesa tener en cuenta siempre que en esa acción litúrgica, como decíamos antes, está siempre presente la fe en Dios uno y trino, en la Trinidad, que es la fuente de la santificación, porque está referida al Padre, porque está referida a Él como origen y destino, meta de todo el culto, y con la acción del Espíritu Santo. De ahí que la liturgia sea esta acción de santificación de los hombres, de comunicación de la vida divina y del culto con la respuesta de la oración, de la vida, es decir, que la liturgia entonces se convierta en este diálogo. Fijaos en esas dos líneas de texto, sea un diálogo de salvación entre Dios y su pueblo con la necesaria respuesta teologal y existencial de la alianza. Lo que nosotros después hacemos y decidimos. Esta, la liturgia, es entonces una participación personal. Es verdad que a veces las condiciones nuestras no son siempre las mejores, porque uno, si es por la mañana, se ha levantado mal y está somnoliento, entonces es difícil participar, pero bueno, ahí está para que uno se dé cuenta de lo que tiene que exigirse a sí mismo para estar a la altura de esas circunstancias
que después pues lo tenéis siempre que se hable de que el Señor nos invita a participar en su mesa, como se dice y se canta en muchas de las canciones litúrgicas que empleamos. El Señor nos llama, nos ha reunido en torno a su mesa, y todos estos cantos que nos ayudan a encontrar el clima adecuado para la celebración son importantes siempre desde este punto de vista en el cual Cristo está siempre presente en todas las acciones litúrgicas de su Iglesia, y con una referencia a Dios Padre como fuente y origen de todo, y al Espíritu Santo, que es el que nos prepara, nos dispone a todo esto. Bueno, entonces esta liturgia se realiza de forma especial dentro de la Iglesia y se hace desde ese carácter público que tiene la liturgia. Ahí tenéis en la página 2 de esas hojas que yo os he puesto algunas de estas ideas, donde la liturgia de la Iglesia por naturaleza es en esta reunión, en esta convocación, en esta asamblea que formamos, donde hay una estructura sacramental y jerárquica. ¿Por qué dice estas palabras, que son un poco más complicadas? ¿Qué entendéis o qué os dice la palabra sacramental? ¿A qué se refiere la palabra sacramental? A un sacramento. Es un adjetivo. Y dice además jerárquica, una estructura sacramental y jerárquica. Y añade, para explicar esto de jerárquica y sacramental, con el sacerdocio de los fieles y el sacerdocio ministerial. Por lo tanto, no es solamente una estructura jerárquica en el que la parte importante, por así decirlo, el que manda sea el sacerdote que celebra o preside y los fieles no cuentan. No. Por ser sacramento y por ser sacramento que tiene unos signos, y esos signos son importantes, en ese sacramento está, sí, el sacerdocio de los fieles, que viene de nuestro bautismo, y el sacerdocio ministerial, que está al servicio de esa acción litúrgica. Es decir, que no está allí para ordenar y mandar, sino para servir a este diálogo y a este encuentro y a esta celebración, asamblea, en la cual él representa, sí, a Cristo cabeza, pero el sacerdocio como sacramento está al servicio de los fieles, al servicio de esa acción celebrativa y de el bien, de la salvación de los fieles. Por eso se dice siempre, hay que participar de forma activa, consciente, fructuosa en la celebración, porque ese es el modo de vivir la salvación concreta en cada uno de nosotros. Es decir, cuando estáis en la celebración eucarística, cuando participáis de la comunión, no es solamente devoción personal mía, sino soy yo el que, somos todos juntos los que participamos de esta forma, en esa mediación entre Cristo y su cuerpo, en esa acción en la que se nos comunica la salvación, cada día, cada vez que participamos, cada vez que lo vivimos. Y está Él presente, aunque entre la eternidad del estar sentado a la derecha del Padre y el tiempo de la Iglesia que celebra el misterio de salvación, nos parezca que hay una distancia grande. No, la presencia es precisamente ese misterio sacramental que ahí se celebra, y es ahí donde la salvación se lleva a cabo mediante los signos sensibles y eficaces de la liturgia, en la cual forman parte no solamente la presencia, las actitudes de los fieles que están allí, el diálogo con el sacerdote, las lecturas y la respuesta de las lecturas a la palabra de Dios, las ofrendas que presentan. Es verdad que esto queda un poco desdibujado y por eso quizá a veces tendríamos que ser un poco más
activos y decir, bueno, pues cuando haya que poner el pan de vino, ¿por qué no se presenta por parte de los que están celebrando? Que se vean que ese pan de vino, como dice la liturgia, son fruto del trabajo de los hombres y de la tierra. Sí, de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres. Pues eso es lo que interesa, que destaquen estos signos para que, junto con la palabra de Dios, con la oración de intercesión, de petición, de alabanza, todos esos aspectos que son importantes en la liturgia, se dé entonces la posibilidad de una participación lo más activa y consciente y fructuosa posible. En nuestros países sí que todavía se ve en la presentación de ofrendas, como que se acaba de decir. Claro, porque hay muchas comunidades en las cuales este sentido de la participación está más vivo. Yo no digo que si estamos celebrando con una asamblea en la que predominan personas ancianas, haya que moverlas y decir, no, por Dios, evitemos que se caigan y se rompan un hueso. Eso está claro. Pero en lo posible habría que hacerlo así. Para que sea verdaderamente una participación, una ofrenda. Sí, se ha desplazado a la festividad más importante. Sí, a las solemnidades. Quizá es verdad que la celebración de cada día, que es un poco más, o está un poco más condicionada por la urgencia de los compromisos laborales de cada uno y por las cosas que hay que hacer en nuestras comunidades. Hay que salir enseguida a hacer esto y hacer lo otro. Y el que tiene colegio tiene que estar a las 8:30 abriendo, porque si no, los niños llegan y no saben dónde estar. De acuerdo. A lo mejor eso es la liturgia más obvia de cada día, pero en los domingos, que sobre todo la celebración principal, se debería hacer así, con un poco más de participación activa, no solamente con el estar, responder, etc. Bueno, ahí tenéis un poquito de todos estos aspectos en los cuales la liturgia, especialmente la celebración de la Eucaristía, que como veis lo estamos refiriendo constantemente, es la cumbre en la cual la actividad de la Iglesia se concentra especialmente. Se dice con una afirmación de la teología que la Eucaristía es la que forma la Iglesia, la que verdaderamente aúna la Iglesia. Pues es verdad, porque de ahí está la fuente y el culmen, la culminación de todo lo que significa esta comunicación y esta participación en la salvación. La liturgia, además, celebra la fe de la Iglesia. Lo que ahí os pone con dos frases latinas, lex orandi, lex credendi, es decir, la ley de la oración y la ley de la fe, o la ley de lo que cree cada uno, de lo que cree la Iglesia, tiene un sentido. ¿Por qué? Pues porque en la celebración de la liturgia es fundamentalmente oración. Se pone en práctica esto, lo que es orar. Y orar no de una forma privada, que está muy bien. Nadie va a meterse con la oración que tenemos que hacer cada uno de nosotros, con la exhortación de San Lucas de su Evangelio, orar siempre y sin interrupción. Pero en la celebración litúrgica es la oración de toda la Iglesia, la ley de la oración de la Iglesia, que responde también a la fe. Es verdad que se puede, por desgracia, algún sacramento se puede celebrar porque te llega a la familia, al niño, y quizá los papás o los familiares no creen más, o no están muy seguros de la fe, de acuerdo. Pero es la fe de la Iglesia la que bautiza, y la que acoge e incorpora un miembro al cuerpo místico de Cristo. Por eso la ley, la norma de la ley de la fe tiene también su valor y su importancia en todas estas cuestiones. La liturgia entonces es
esta celebración de los sacramentos, también de los sacramentales, la celebración de la liturgia de la palabra, sobre todo cuando se hace como preparación, vigilias, que se hacen precisamente por las festividades importantes, es también una forma sacramental de la liturgia de la Iglesia. Digamos, el año litúrgico con todos los misterios de Cristo desarrollados a lo largo del año. Bien, dicho esto, tenemos otra parte que tener en cuenta y que es también importante para nosotros, y ya tengo que estar pensando para la próxima vez que hay que traer más hojas. Una más, aquí sois 3, espero que podáis bien. ¿A qué corresponde esto? Para que tengáis delante una referencia cada una de todo ello, pues responde al título que tenéis ahí arriba: Catecismo de la Iglesia Católica. Como tenéis práctica de catequesis, porque habéis dado catequesis, seguramente, no solamente cuando erais niños y os preparabais a la comunión, a la confirmación, ahora estaréis a lo mejor empeñados o empeñadas en dar catequesis a niños. Bueno, no me refiero al catecismo que utilicéis con los niños. Me refiero al catecismo que es oficial en la Iglesia Católica y que es un volumen considerable de casi 800 páginas. De eso, nosotros solo tenemos un aspecto, unos cuantos números de la segunda parte, que es precisamente la que titula Celebración del Misterio Cristiano. Esa celebración del misterio cristiano para nosotros es importante porque, fijaos a qué conclusiones y a qué puntos nos lleva para comprender la liturgia de la que nosotros tratamos de entender un poquito el sentido y el significado. El punto primero, el número primero, lo tenéis ahí. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad. ¿Por qué dirá esto el catecismo? Una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué dice esto el catecismo? ¿Qué respuesta le daríais vosotros? Porque es la Santísima Trinidad el que baja hacia su pueblo. ¿Quién baja de la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo. ¿Quién baja en primer lugar? El Hijo. El Hijo. Entonces, esa respuesta nos sirve solamente después de haber dado otra más general. Cuando empezamos las celebraciones litúrgicas, ¿cómo lo hacemos? Sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. La Trinidad es el fundamento de toda esta cuestión. La Trinidad es no solamente el referente de todas nuestras acciones litúrgicas, es también la base firme de nuestra fe. Nuestra fe es trinitaria. Y hablamos siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no podemos poner otro fundamento. Es verdad que después la revelación y la forma de entender y de leer y de proclamar la Sagrada Escritura nos dará a conocer que esta revelación del Padre ha venido por Jesucristo y que en el Nuevo Testamento, cuando Él habla del Padre y da gracias al Padre, te alabo, Padre, porque has escondido todas estas cosas a los
sabios y a los entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeños y a los ignorantes. Esa revelación del Padre tendrá su complemento cuando el Evangelio de San Juan es el testigo, nos dice y nos da a conocer que el mismo Cristo, cuando vuelva al Padre, enviará desde el Padre al Espíritu Santo, para que os enseñe todo lo que yo he hecho y os he dicho. Por lo tanto, es en el juego de la Trinidad, es decir, en lo que significa la Trinidad, donde nosotros entendemos todas estas cosas. Y fijaos que a continuación el Catecismo cita un fragmento que está tomado de la carta a los Efesios. Ved abajo en la página segunda donde está contenido todo esto y donde claramente se dice ahí Efesios 1, 3, 6. ¿Por qué? Porque en esa carta la confesión trinitaria es lo que fundamenta todo esto. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, esto que San Pablo expresa de esta forma poética y con palabras verdaderamente de peso, nos da a conocer que esta bendición y esta acción divina en la cual estamos elegidos, bendecidos, que viene del Padre, que se nos manifiesta como palabra y don, como un bien decir, un bien hablar y como un don ofrecido a todos. Se aplica a cada persona para que pueda también adorar y conocer a su Creador y darle gracias. Así que la liturgia es obra de la Trinidad, porque desde el comienzo, desde la creación hasta el final de todo, hasta la consumación de todo, hay ahí un designio de Dios en el cual todos nosotros estamos destinados a la bendición, porque Dios bendice a los que son los seres vivos. En especial, dice ahí en el número 1080, a Adán y a Eva, al ser humano, al hombre y a la mujer. Y lo renueva después de las diversas circunstancias negativas que concurren en todo esto. Porque a pesar del pecado del hombre, que ha dado lugar a que la tierra quede maldita, con Abraham y con la historia del pueblo de Israel, Él se ha mostrado garante de una bendición que continúa como historia de la salvación para todos. Pues esas bendiciones divinas que se manifiestan ahí en el nacimiento de cada persona, en lo que es cada acción de Dios en favor del pueblo de Israel, desde Isaac, Noé, Abraham, el hijo de la promesa, la salida de Egipto, la Pascua y el Éxodo, el don de la tierra, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio como momento de purificación, en el cual el resto que queda es precisamente el que es consciente de esta bendición de Dios y es portador de ella, la ley, los profetas, los salmos. Esto que forma parte de la liturgia, no solo del pueblo del Antiguo Testamento, sino también de la Iglesia, esto es signo de esa bendición y de esa alabanza. Bien, pues en la liturgia de la Iglesia, ahí tenéis el Catecismo en el número 1082, dice: esa bendición divina es totalmente revelada y comunicada. Por lo tanto, la liturgia tiene este referente: Dios el Padre, conocido y adorado como la fuente de todas las bendiciones.
en su verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestro corazón el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. ¿Veis entonces en este número cómo la obra de la Trinidad es la que está presente y actúa en la liturgia? Importante que lo concibamos así para que las celebraciones en las que cada domingo, cada vez que participamos, no sean solamente una idea más o menos abstracta, no, que sean a partir de este punto concreto de la fe en la Trinidad. Se comprende, por tanto, dice, que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tenga una doble dimensión. Atención a esto. Por una parte, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu bendice al Padre por su don inefable. Y mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias lo hace. Y veis que es una forma concreta. Por otra parte, la segunda dimensión, hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones, de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esa ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí os voy a hacer una prueba para que tengáis en cuenta esto que dice este número del catecismo. ¿En qué momento el sacerdote que celebra extiende las manos sobre el pan y el vino? ¿Cuando la consagración o antes de la consagración? Justo antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto lo habéis visto miles de veces, por lo tanto, basta que recordéis con precisión. Porque en el momento en el cual, con las manos extendidas, es un gesto litúrgico de invocación, hace precisamente la invocación al Espíritu Santo. Manda tu Espíritu sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Veis el por qué entonces la Iglesia en esta segunda dimensión invoca que el Espíritu Santo venga sobre la ofrenda y sobre ella misma, sobre los fieles que están presentes y sobre todo el mundo, para que eso que es el sacramento de la muerte y resurrección de Jesucristo sirva de comunión con el Cristo muerto y resucitado por nosotros? Y que el poder del Espíritu entonces nos dé la participación plena en esta alabanza y en este rendirle gloria a Dios. Es decir, es el diálogo que establece la liturgia entre la obra de Dios y el don de Dios que viene a nosotros y la respuesta, los dones de la Iglesia, que son a la vez fruto del Espíritu Santo, si no, Pero decís esa palabra, por hacer nada. Exactamente. Bueno, esto por cuanto toca y respecta al Padre. Fijaos cómo pasa el tiempo. Fijaos en la obra de Cristo en la liturgia. Y enseguida tenéis ya una expresión ahí interesante. El Cristo glorificado. Y enseguida parte con las palabras del credo. Y no se inventa nada que no sepamos y que no tengamos en la cabeza nosotros. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. ¿Veis? Ya tenéis el paso siguiente. Si el primero
hemos dicho que es la obra del Padre, y la obra del Padre es signo de bendición, es comunicación de la acción divina y consumación de ella que va caminando hacia el encuentro final, que bendición divina se manifiesta a lo largo del tiempo y de la historia en las distintas acciones que la palabra de Dios ha revelado y ha dado a conocer, y que entonces, si la liturgia de la Iglesia da a conocer esa bendición divina que es plenamente revelada y comunicada por medio de Cristo, entonces tenéis aquí presente cómo la liturgia es donde reconocemos a Dios Padre y lo adoramos como fuente de toda bendición y de la creación de todas las criaturas, de todo ser humano. Todo procede de Dios. De ahí que tenga su dignidad en sí mismo. Todo es un don de Dios. Por lo tanto, eso a través del Verbo encarnado, muerto, resucitado por nosotros, nos llega esa bendición y derrama en nuestro corazón el don del Espíritu Santo. Bien, pues ese don del Espíritu Santo derramado sobre su cuerpo, que es la Iglesia, es lo que permite actuar a Cristo en los sacramentos. Y esto hay que destacarlo. Es decir, en todos los sacramentos hay una invocación del Espíritu Santo, en todos. Cuando estéis presentes en un bautismo, atentos a lo que es la invocación del Espíritu Santo, que se hace, sí, sobre el bautizante y sobre los que le acompañan. Cuando participáis en una confirmación, mucho más claro, todavía, donde al lado de la unción y de la mano sobre la cabeza del confirmado, se invoca al Espíritu Santo. Si estáis presentes en la ordenación de un sacerdote o de un obispo, más claro todavía. La invocación al Espíritu Santo es aún más evidente y directa. Si estáis participando en un matrimonio, en la bendición del matrimonio que se acaba de celebrar, después de dar el consentimiento mutuo mujer y hombre, se invoca al Espíritu Santo. En la unción de los enfermos se invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre esta persona y le dé la salud si es conveniente y le perdone los pecados. En la penitencia, cuando os dé la absolución, pensad que la fórmula de la absolución es la invocación del Espíritu Santo, que ha derramado por medio de su Hijo Jesucristo el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, que conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Esa es la fórmula, invocando Dios Padre Todopoderoso, que envió a su Hijo al mundo para que derramó el Espíritu Santo. Es decir, eso es evidente. Así que en la liturgia la obra del Espíritu Santo es importantísima para que comprendamos cómo en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo se realiza esta comunión en la gracia de Cristo y en la salvación. Y Cristo significa y realiza principalmente todo esto en ese misterio pascual. Así que si realiza todo esto es porque el misterio pascual resume en sí toda la vida de Cristo, toda la vida terrena hasta su muerte y resurrección. Por eso el credo mismo recuerda que Él muere, es sepultado, resucita de entre los muertos, se sienta a la derecha de Dios Padre de una vez por siempre y para siempre. Es un acontecimiento real, una historia que se ha realizado y nosotros revivimos, reavivamos en esta celebración litúrgica que hacemos. Porque permanece vivo este misterio pascual, este acontecimiento de la cruz y de la resurrección, para atraer a todos hacia sí, dice el Evangelio de San Juan. Cuando veáis que el Hijo del Hombre es elevado en la cruz, atraeré todos hacia sí. Bien,
Pues esto es así desde la Iglesia de los Apóstoles. La celebración de la Eucaristía, de los sacramentos, es siempre algo que está presente tanto en la Iglesia Apostólica, donde, por ejemplo, una de las afirmaciones claras que dan en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que recuerda la constitución esa sobre la Sagrada Liturgia que mencionábamos antes, Sacrosanctum Concilium, ahí es donde se recuerda que como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles llenos de Espíritu Santo, no solo para predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar al Hijo de Dios con su muerte y resurrección, sino que en ella nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre. Y también para realizar la obra de la salvación mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la liturgia. Bien. Así que ahí tenemos todos estos aspectos. Bueno, un minuto de pausa. ¿Os resulta difícil? No, muchas cosas las habéis oído cientos de veces. Estoy seguro, porque las habéis oído, os las han dicho tantas veces en la formación que hayáis tenido, en las catequesis a las que hayáis asistido, en las que a lo mejor habéis tenido que preparar. Basta que lo recordemos así, recordando y haciendo mención de este catecismo de la Iglesia Católica para que veáis que no es ningún tratado especial de teología especulativa, sino recorrer y darse cuenta de lo que es esencial para la vida de la Iglesia, que es importante para nosotros. Y esto mucho más cuando en la vida religiosa lo que pretendemos es precisamente ser conscientes de este hecho, de esta acción concreta de Cristo, que es el darnos a todos la salvación, es decir, llegar a todos, precisamente llevar a todos a esa comunión con Él, a la divinización de todas las personas, de tal manera que participemos plenamente en la naturaleza de la vida divina, que esto también lo recuerda la carta de San Pedro que decíamos antes. Bien, llevando todo esto a cabo, esta dispensación, cuando oigáis esta palabra, dispensación, puede pareceros un poco rara, un poco extraña. Ahí en el número 1088 tenéis este término, esta palabra dispensación. Si os hablan de dispensación, están refiriéndose precisamente a la comunicación de la salvación a cada persona que participa en la liturgia y recibe ese don de Dios. No es parecido a la farmacia. La farmacia o el farmacéutico os dispensa un medicamento cuando necesitáis ir a por él. Pues aquí lo mismo. Como necesidad tenemos siempre de la gracia de Dios. Eso se nos comunica por medio de los sacramentos. Un sacramento se define precisamente así: signo sagrado instituido por Jesucristo para comunicar la gracia. La gracia que nos da a conocer a nosotros todo esto. Y por eso está presente siempre en la liturgia de la Iglesia, en el sacrificio de la Eucaristía. La persona del ministro, sí, por supuesto, pero también y sobre todo en las especies eucarísticas, en el pan y el vino. En virtud de los sacramentos está presente cuando alguien bautiza, porque es Cristo quien bautiza. Y fijaos que esto de que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, sucede también cuando os encontréis alguna vez en una ocasión en la que tenéis que bautizar a un niño. Es Cristo quien bautiza por vosotros. Porque urge, porque por ejemplo ha nacido con algún tipo de malformación y corre riesgo en la
clínica o en la maternidad donde nació, si hay que bautizarlo, es Cristo quien bautiza. Porque se hace lo que la Iglesia quiere con el sacramento. O sea, veis que no es solamente una cuestión de ejercicio ministerial, en el sentido del sacerdote que actúa o del diácono que actúa. No, cada persona participa de esta manera. La liturgia es, por lo tanto, algo que tiene que implicar, tiene que envolver a todas las personas que participen. Y por eso es por lo que en la Iglesia misma, en la liturgia, por ejemplo, la liturgia que no es estrictamente sacramental, como es la celebración de la liturgia de las horas, cuando cantamos los salmos, cuando con los himnos alabamos, estamos realizando lo que Cristo dijo, Mateo 18, 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Fijaos que esto es importante para la comprensión de una comunidad religiosa. La comunidad religiosa está convocada no por afinidades ni por elecciones, sino por la llamada de Dios, por la vocación que decimos, es decir, por la gracia de Dios. Porque 2, 3 o los que sean están congregados en mi nombre. No porque uno sea más guapo o más feo, sino por esta gracia de Dios que nos llama y nos reúne. El Señor nos llama y nos reúne, cantamos también. Bueno, esta es la obra grande de Dios. Así es la liturgia en la cual participamos. Y os digo ahora más porque si no nos cansamos un poco más, continuaremos hablando de estas cosas a lo largo de todos estos días en los que tengamos nuestro encuentro, porque me interesa también hablar de otra cosa. Dado que nosotros tenemos una dimensión aún más intensa en nuestra forma de compartir la liturgia y de hacerlo, las distinciones que hay que hacer en todas estas cosas. Vamos, esto sí, no lo tengo fotocopiado, pero se puede fotocopiar para que la próxima vez lo tengáis en la mano. Vamos a ver si... Eso es. ¿Podemos ampliarlo? No. Ahora. Bueno, ¿veis ahí? Dejando a un lado nuestro tratado general de introducción a la liturgia y esperando poder presentarnos en la próxima vez con algunas otras de las precisiones de todo esto, sobre todo el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia, que es lo que nos interesa destacar un poquito más, para hacer unas cuantas distinciones, que esto sí os lo daré fotocopiado para que lo leáis con detenimiento. Fijaos que hay que hacer alguna distinción muy fácil de entender sobre lo que es la oración eclesial, es decir, la liturgia, y la oración personal. Esto lo hacemos, o yo os lo propongo, no para decir que hay que hacer una cosa y no la otra, sino para ver la relación que hay entre las dos cosas y cómo la liturgia puede ayudarnos precisamente en el modo de entender por dónde tiene que ir la oración personal. En el Concilio Vaticano II, en esa constitución que hemos citado varias veces, se afirma que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia. Y la Iglesia, es cierto, no es solamente liturgia. Hay muchas acciones, muchos trabajos, muchas tareas, muchos ministerios que se desempeñan precisamente no como una celebración litúrgica, aunque muchas de ellas, la actividad sacramental que es
exige toda una actividad pastoral junto a lo que es la celebración, muchas veces no tiene este carácter litúrgico. Y esto lo decimos porque si la creación entera, con el hombre y la mujer a la cabeza, tiene como último fin la gloria de Dios, y si una vez desbaratado por el pecado el plan divino originario, fijaos que el plan de Dios no está condicionado por el pecado de Adán y Eva, sino que eso introdujo un cambio, una perspectiva nueva, precisamente porque el plan divino, el plan de Dios de dar participación en su vida a los que creaba como seres hechos a su imagen y semejanza, se vio disturbado, se vio oscurecido por esta rebelión, por esta desobediencia de Adán y Eva. La obra de Cristo, en ese sentido, perpetuada en la Iglesia y a través de la obra de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia, de la celebración de todos los sacramentos, tiene como finalidad recapitular todas las cosas que habían perdido su orientación en el pecado y reconducirlas de nuevo a Dios. Me gustaría que entendierais bien esto. Bien, para dar a comprender que entonces lo que significa la liturgia es precisamente esta recapitulación de todo lo que es parte de la creación para que encuentre su orientación adecuada y su camino hacia Dios. Conducirlo de nuevo todo hacia Dios. ¿Por qué? Pues porque esa será la mejor forma de integrar las realidades humanas y las del mundo entero con todo lo que ahora se nos está diciendo, se nos está hablando. El último sínodo sobre la Amazonía nos da a conocer muchas de estas cosas, es decir, lo que necesita la naturaleza, incluso el medio ambiente, para que todo esto sea el lugar donde esa gloria de Dios y esa obra de Cristo verdaderamente tengan sentido. Y ahí es donde la Iglesia actúa. La liturgia tiene también su sentido, porque inicia su acción anunciando el Evangelio y lo prosigue de muchas formas y de muchas maneras, tratando de recuperar esos valores perdidos. Y en ellos está también el superar todo tipo de injusticia, el modo de reconstruir la fraternidad que une a los seres humanos, el modo de estar en el mundo, este cosmos que se ve amenazado por miles de acciones indignas, tanto con los seres humanos como con la naturaleza como tal. Bien, esto necesariamente tiende como meta a que todos los seres humanos recuperen la armonía original, lo que Dios quiso que fueran, la referencia a Dios, la unión con Él y su gloria. Esto es lo que mueve a la Iglesia a conducir de nuevo a los seres humanos a su destino original, a la gloria de Dios y a la participación en su naturaleza. La segunda carta de Pedro va en ese sentido. La participación en esta glorificación de Dios se realiza de la manera más plena y más perfecta en la liturgia. Y aquí tenéis expresiones que ya hemos dicho, pero que recapitulamos brevemente. La liturgia, que es acción de Cristo por excelencia. La liturgia, falta hay una L, es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, cabeza y miembros, pues en ella Cristo está realmente presente y actuando como el centro principal y protagonista o cabeza del pueblo de Dios. La liturgia es la culminación de todo el conjunto de las actividades de la Iglesia. La liturgia como glorificación de Dios no solo es culminación del conjunto de las acciones eclesiales, sino que en el interior del ejercicio orante, es decir, de la actividad orante de la Iglesia, de los fieles, la oración litúrgica ocupa el lugar preeminente de toda plegaria cristiana. Es importante que tengáis esta perspectiva. La liturgia es la culminación de toda esa
oración, de toda esa forma de dirigirse a Dios. O si queréis de otra forma, la orientación de los fieles a Dios constituye el fin último de las acciones de la Iglesia. En este contexto religioso, el cristiano que ora, la oración litúrgica en cuanto tal, constituye a la vez la culminación de la culminación, es decir, es el sumum de lo que podemos hacer. La liturgia, además, es la fuente de donde dimana toda la fuerza de la Iglesia, porque es acción de Cristo, del Cristo total, de la cabeza y del cuerpo, es culminación de las acciones de la Iglesia y es también fuente de donde dimana su energía, su fuerza. Fuente porque en ella Cristo es el actor principal de ese cuerpo que celebra y confiere a las acciones litúrgicas un valor y una eficacia que están por encima de cualquier otra acción religiosa. Es decir, la liturgia no es una devoción personal, sino un ejercicio de este sacerdocio de Cristo participado por los fieles. De ahí la importancia que tiene la acción litúrgica. No es a título personal, sino como miembros de ese cuerpo reunido en su nombre. Cristo es el celebrante principal de la liturgia. Recordad esto siempre que oigáis en las celebraciones: por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Eso es importante en la celebración de la liturgia. Así que ahí tenemos la presencia actuante de Cristo. Importantísimo. Y no solamente es fuente y vigor de la vida cristiana, sino que subjetivamente proporciona a cada uno de los fieles que participan el entusiasmo y la valentía que no se logran por medio de otras prácticas. Ahí está la práctica de los sacramentos, la gracia que los sacramentos confieren. Por eso la liturgia y la participación en ella tiene que ser expresiva y significativa. Repetimos lo de antes. El que celebra la liturgia en la Iglesia está de una forma diferente a los bancos de la Iglesia. O a las flores que se pongan. Sí, muy bien, adornan, pero solamente están para eso. Entonces, atención aquí a la vivencia litúrgica de cada uno, porque eso es lo que nos hace a nosotros formar parte de esa comunidad orante de forma visible, presencial, que nos hace participar con signos externos en esa santidad que se comunica en los textos que están llenos de alegría, de esperanza, de bendición, que hace que la oración sea más viva y más fácil y que entonces sea verdaderamente oración de la comunidad que celebra. Fijaos que hay una secuencia de las actas de los mártires del siglo III, os lo he citado por aquí en una parte de estas, donde cuando a los mártires les preguntan por qué se reúnen contra la orden del emperador que había prohibido esas asambleas, responden claramente según las actas de los mártires en número 984: sin la Eucaristía Dominical no podríamos vivir. Entonces, que se hacía así como se hace todavía en muchos sitios, la Eucaristía Dominical, cuando es posible tenerla cada domingo. Una de las cuestiones que se ventilaban precisamente del sínodo de la Amazonía era que muchas comunidades a veces ni siquiera una vez al mes pueden tener la Eucaristía, lo cual, ¿cómo mantenemos y afirmamos entonces que la Eucaristía hace la Iglesia? Configura la Iglesia si no pueden tenerla como don y como celebración de esa comunidad. Así que esto es lo que podemos decir, que la
celebración de la Iglesia entonces es lo que mueve y lo que aúna y lo que hace caminar. Así también le pasó a San Agustín, cuando estando en Milán enseñaba retórica y gramática en aquellas circunstancias en las cuales él se movía en la ciudad de Milán, cuando la única cosa que le atraía de la Iglesia era precisamente este avanzar al encuentro de Cristo que veía en las celebraciones eucarísticas. Lo confiesa él mismo en su obra sobre las confesiones, en el libro 10. La oración litúrgica y la oración personal, entonces, son dos realidades distintas, no quiere decir opuestas. No se oponen. Es verdad que su naturaleza es diferente. Así que la oración personal no se debe confundir con la plegaria litúrgica, no son lo mismo. El riesgo es que no sepamos valorar la una y la otra porque podríamos perder de vista que la plegaria de la Iglesia, la oración litúrgica, significa la presencia de Cristo como sujeto principal de la oración, por lo que hemos dicho, que celebramos con Cristo sacerdote, Él es el actor principal, mientras que en la oración personal el sujeto somos nosotros y nuestras disposiciones, con todo lo que llevemos dentro, con todo el peso de la vida y de la persona que somos, que en principio no tiene por qué ser una condición negativa. No penséis, no juzguéis como los jueces de horca y cuchillo. No, tenemos que aceptar también que todas estas circunstancias de la oración personal tengan su valor y su perspectiva adecuada precisamente de acuerdo con esto que decimos de la oración litúrgica y de la oración personal, porque es verdad que la oración personal debería de ser o debe de ser un diálogo con Dios. El término es igual para ambas dimensiones, pero es diferente de la fuente donde brotan. ¿Por qué? Porque en la plegaria litúrgica, los salmos de la liturgia de las horas es la voz de la esposa que habla al esposo. La Iglesia, que es la esposa, que se dirige con las palabras que Dios le ha dado a Cristo el esposo y por medio de él al Padre. Es diferente entonces. Mientras que la oración nuestra personal, el sujeto es el fiel orante, el grupo de ellos, según los modos y los sentimientos con los cuales pueda dirigirse hacia Dios. Esto es perfectamente válido y no hay que oponer nada a todo ello. Por lo tanto, ahí tenéis una serie de conclusiones que sí me gustaría. Por eso os digo que tengo que darlas a cada uno de los que estáis presentes, y entonces hacer lo posible porque estas pocas hojas las tengáis en mano. La oración de la Iglesia se distingue radicalmente de la oración personal. Son importantes ambas, imprescindibles en la vida cristiana, en la vida religiosa por supuesto, pero no tienen el mismo sujeto orante, como hemos dicho. En la oración de la Iglesia, en la liturgia, el sujeto principal es el mismo Jesucristo, y las palabras que se dicen en la liturgia destacan esto, eso del Señor esté con vosotros, que se repite varias veces en las celebraciones, quiere indicar esto. La oración de la Iglesia como cuerpo de Cristo es comunitaria en el sentido más alto de la palabra, pertenece a la comunidad que es la Iglesia, en sentido universal. Católico quiere decir universal, no a una asamblea concreta de los congregados. Esas son las formas representativas de cada asamblea eclesial, pero es parte de toda la Iglesia en sentido universal, porque se unen a la oración de la Iglesia, aunque no la organicen ni la dispongan según sus preferencias. La oración, la celebración de la liturgia dominical, como veis, es algo universal.
con variedades, sí, con ritos, sí, porque hay ritos a veces que son un poco diferentes en el modo de desenvolver esa celebración, pero es de toda la Iglesia. Y nosotros al participar en ella nos unimos a toda la Iglesia universal. Los modos y maneras pueden ser diversos y han variado a lo largo del tiempo. Incluso hay familias litúrgicas, por ejemplo, los ritos de la liturgia ambrosiana cambian un poco, los ritos de la liturgia mozárabe cambian un poco, la liturgia de las comunidades católicas orientales cambian un poco, pero responden al mismo esquema de unión con Cristo, de tal manera que sea oración de la Iglesia y no oración privada. Por lo tanto, no vale que uno en la celebración de la Eucaristía esté rezando el rosario, por ejemplo. No, tiene que participar en la acción litúrgica. Y así en todos estos elementos. Bueno, no quiero cansaros más ni adormeceros. Bueno, venga, ¿qué queréis decir? ¿Qué podéis decir? Opiniones vuestras. A mí se me surgió una duda. Duda, venga. Sí. A ver si puedo aclararla. Vamos a ver. Bueno, sí, ya bastaría la liturgia dominical sin necesidad de la liturgia de las horas, porque vos estabas diciendo que es muy importante que la liturgia dominical, ¿verdad? Y yo me estaba preguntando, porque yo en el pueblo donde vivía antes, solamente se tenía los domingos misa, y anteriormente yo tampoco rezaba la liturgia de las horas, solamente los domingos. Bien, no se oponen una a otra, La liturgia dominical, estamos en esta celebración de toda la Iglesia universal. Es decir, el domingo es el día del Señor, decimos, y manifestamos con eso que de todos los días que Dios nos da, uno lo dedicamos especialmente a este encuentro con Él, a este culto en el cual, diríamos, la Iglesia como esposa, como cuerpo de Cristo, responde y alaba y bendice a Dios y le presenta sus dones. La liturgia de las horas es también oración de la Iglesia, pero no es la oración obligatoria para todos como lo es la liturgia. Es especialmente de quien ha elegido un camino o ha elegido una forma de ser en la Iglesia en la cual tiene como compromiso especial esta oración. Y fíjate que también la oración de la liturgia de las horas no es algo que uno escoge voluntariamente o organiza voluntariamente, sino según este orden que la Iglesia nos ha dado. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque es oración hecha en nombre de toda la Iglesia, a la cual yo uno mi voz y mi sentimiento, y es además la voz de la Iglesia que se dirige a Dios con las palabras que Dios ha querido darnos. De ahí que a veces notemos un poquito el malestar, o si quieres, la sensación de estar desplazados un poco por el lenguaje de los salmos, que nos parece un poco brusco, un poco desplazado, de acuerdo, pero recordemos que esos salmos no son nuestra palabra, sino la palabra con la que Dios quiere que lo alabemos. Y que entonces hay un ejercicio personal que hacer, que es la comprensión de los salmos. Y de hecho en nuestro breviario, como veis, tenemos siempre no solo una antífona que se dice antes del salmo, sino también una frase o una indicación que nos explica en qué sentido va el salmo. Y si el salmo es una oración de alabanza de una persona enferma, o de un perseguido, o de alguien que se encuentra en un momento especial de alaba a Dios. Los salmos de finales de los laudes suelen ser siempre un salmo de alabanza. Precisamente porque es la palabra de Dios con la que nosotros
digamos, hablamos con mayor coherencia y dignidad y alabamos a Dios en ese sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que la liturgia de las horas no es la oración con la que todos los fieles pueden dirigirse a Dios. No es obligatoria para todos. Ojalá que en muchas comunidades poco a poco se vayan, al menos esos salmos de laudes y vísperas se vayan introduciendo. Porque, ya digo, es este modo de hablar con la palabra de Dios para alabar a Dios y para presentarle las súplicas, porque no es solamente los salmos lo que utilizamos fragmentos de la Sagrada Escritura, utilizamos peticiones. En cada petición hay siempre un orden. Venimos por la Iglesia, por las necesidades de los hombres, por los que tienen responsabilidad dentro del ejercicio humano de la autoridad, por los enfermos, por los necesitados, por nuestros hermanos difuntos. Es decir, veis que esa oración dentro de la Iglesia tiene un esquema adecuado para que uno no diga, es que esta no es mi oración. No tiene que ser tu oración en el sentido de que tú la hayas inventado, la hayas organizado, sino la que la Iglesia te da para que en unión de toda la Iglesia y con la voz de la Iglesia que tú en este momento representas, alabes a Dios y le presentes las necesidades que pueden presentarse. ¿Te he respondido? Muy bien. Gracias. Bueno, más. De acuerdo. Llevamos hora y media, Así que, sí, vamos a dejarlo por esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Podéis conservar las hojas. Y el próximo día os traigo copia de esto que concluíamos hoy. Tenemos que poner una hoja un momentito, a ver si aquí nos vemos martes que viene, ¿no? Un miércoles, vamos martes también. Muy bien. Bueno, hay una charla para hacer de la tarde, ¿tú sabes? Antes de iros, ponerme el nombre de los que estamos aquí. Que si no, yo es que
Anda, ven, mira, para Teresa como tú. Pero tú pides más, tú pides 5 euros por cada cosa que queda. No. Ella son 50 pesos. Ella es más franciscana que tú. Yo pido 5 euros. Pero no pongo nada. Son el nombre, ¿verdad? Nombre y apellido. Sí, que yo sepa con quién estoy hablando. A nosotros nos conocemos. Con tu Sí. nombre. No quiero hacer grabación, lo que quiero es apagarlo. Ya hacen